Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Muy buenos días. Las dictaduras a estas alturas de cualquier signo, de derecha o de izquierda, tienen como política comunicacional la mentira. Y hay mentiras y mentiras, pero mentir cuando se murió Hugo Chávez es una de las mentiras más grandes que se han desarrollado. Hugo Chávez se postuló como el líder regional de esta nueva camada de gobiernos, inicialmente con un signo progresista y de izquierda, hasta que empezó la violación de derechos humanos. Hugo Chávez falleció oficialmente el 5 de marzo en Venezuela. Había padecido cáncer y el 11 de diciembre del 2012 se despidió del pueblo de Venezuela para emprender viaje a Cuba, ahora sabemos que sin retorno, para someterse a una cuarta operación. Confesó que tenía cáncer. Bueno, luego apareció inclusive una fotografía en febrero del 2013 que él está reposando en un hospital en Cuba, está con sus dos hijas, una a la derecha, otra a la izquierda, leyendo el periódico Grama, como prueba de que estaba vivo. Y sin embargo, ya para entonces, febrero del 2013, Hugo Chávez ya estaba muerto. Esto no es novedad. Cuando se anunció tardíamente la muerte de Chávez, el embajador de Panamá ante la OEA hizo una intervención y dijo, no, Chávez murió antes. Bueno, claro, por supuesto, la campaña comunicacional de Venezuela dijo que el embajador panameño Guillermo Cochés estaba loco, en fin, que era un agente del imperialismo, etcétera, etcétera. Pero el embajador panameño aseguraba que Hugo Chávez había sido desconectado del respirador que lo mantenía vivo el 25 de diciembre del 2012. Y entonces, cuando se anunció su muerte recién el 5 de marzo, el embajador Guillermo Coches dijo públicamente que esa versión era mentira y que Chávez había muerto antes. Pero era una voz aislada. Luego vino otra muy fuerte de Leazmi Salazar, un capitán del ejército de Venezuela, que fue el jefe de la Guardia de Seguridad de Chávez, era guardaespaldas de Chávez. Cuando murió Chávez, pasó al mando de Diosdado Cabello y luego Salazar huyó de Venezuela y pidió asilo político. Bueno, Salazar, que tenía acceso a la información íntima de Hugo Chávez por ser su guardaespaldas, él dijo que Chávez no había muerto en marzo del 2013, que había muerto mucho antes. Salazar también es el que denuncia públicamente la existencia del cartel de los soles, es decir, este cartel del narcotráfico integrado por la cúpula política venezolana, particularmente Diosdado Cabello, que se declaró el enemigo mortal de Leazmi Salazar y que por tal razón Salazar tuvo que salir. Pero fue la segunda voz, digamos, autorizada. La primera es de un embajador de Panamá ante la OEA, y este es el guardaespaldas de Hugo Chávez, que dice que esa foto del 15 de febrero de Chávez junto con sus hijas leyendo el periódico Grama era una impostura. Bueno, nos habíamos olvidado de este hecho hasta que hace poquitos días la fiscal general
de Venezuela, Fiscalía General en el exilio, asentada en Colombia, ella, Luisa Ortega, que era parte de la cúpula del partido de gobierno de Hugo Chávez, hizo una revelación en una entrevista que concedió a un periódico en Colombia. Y ella dijo que el 28 de diciembre del 2012, es decir, 2 meses y medio antes de la muerte oficial de Chávez, el 28 de diciembre, había recibido una llamada de Diosdado Cabello. Ella dice que estaba fuera del país, en un viaje fuera del país. Y entonces Diosdado Cabello la llama y le dice, vente, que Chávez se murió. Y entonces ella había comprado pasaje inmediatamente y cuando ya estaba retornando a Venezuela, vuelve a recibir otra llamada de Diosdado Cabello que se retracta y la llama para decirle que no se murió. Esto es lo que cuenta en esta entrevista. Y que entonces la verdadera fecha de la muerte de Hugo Chávez es el 28 de diciembre del 2012. Mantuvieron entonces la mentira y en reserva y en secreto este fallecimiento porque entre diciembre y marzo que Maduro anunció la muerte de Hugo Chávez, lo hicieron regresar, supuestamente regresó vivo y se murió en Caracas, pero en realidad regresó ya un cuerpo embalsamado, ¿no? Muerto 2 meses y medio antes. Bueno, esa postergación del anuncio de la muerte fue para que el régimen preparaba el sustituto. Primero, que había una pelea muy dura sobre la herencia del régimen, es decir, Diosdado Cabello postulaba, aspiraba a quedarse con la presidencia, pero Hugo Chávez antes de irse le había cedido el trono a Maduro, pero igual la pugna persistía. Y segundo, entre ese diciembre y ese marzo se aprobaron un sinfín de decretos, ¿no?, que eran importantes para beneficiar a la cúpula gobernante, decretos firmados por Chávez. Chávez ya estaba muerto. Eso es lo que se desprende entonces de la entrevista de Luisa Ortega. Pero además, para preparar un terreno con el fin de garantizar el triunfo electoral de Maduro. Recordarán que ya la situación en esos últimos meses del gobierno de Hugo Chávez, pues la percepción popular iba hacia abajo, los sondeos de opinión no le favorecían a Hugo Chávez y menos a Maduro. Y sin embargo Maduro ganó la elección con un 50% y un poquito más, entre otras cosas, izando la bandera de la muerte de Hugo Chávez. Es decir, adecuaron la muerte de Hugo Chávez a el propósito electoral de permanencia del régimen en el poder. Porque claro, la muerte de Chávez provocó un dolor colectivo, un sentimiento de solidaridad. Hugo Chávez había dicho que Maduro se quedaba y entonces eso fue extraordinariamente bien aprovechado por el régimen, se cree que con asesoramiento de los cubanos. Y así fue esta tremenda mentira, no es ni la primera ni la última, utilizada por las dictaduras, que manipulan también no solo la vida, sino también manipulan la muerte. Y a propósito de este tema, pues después de leer las declaraciones de Luisa Ortega, yo me pregunto, ¿y qué hay de la salud de nuestro presidente Evo Morales? Es muy interesante que en la mayoría de sus intervenciones nunca hemos recibido un parte médico que diga, el señor Evo Morales, perdón, señor no, el hermano presidente Evo Morales tiene tal dolencia, se le hizo tal intervención y tal es el pronóstico, etcétera, etcétera. Solo en un caso, cuando se intervino en una clínica particular, Los Olivos, en Cochabamba, es que se recibió un escueto parte médico. En la última intervención a la que fue sometido, nos enteramos
de qué se trataba a través de un tuit, ¿no? Ya ni siquiera es una conferencia de prensa, en fin, las versiones son absolutamente confusas entre el vicepresidente y la ministra de Comunicación, las versiones son insólitas, especialmente en la anterior intervención, en la del año pasado, cuando se trataba de un tumor benigno y bueno, se habló de cualquier cosa, la negación de la enfermedad y todas estas contradicciones tienen un objetivo, mostrar a Evo Morales como un líder tan impresionante, tan magnífico, que no se enferma, ¿no? Y él mismo hace todo ese esfuerzo, es decir, le sacan un tumor y al día siguiente está en el Chapare con la misma ropa con la que entró al hospital, liderando una concentración de los cocaleros. Ese esfuerzo de mostrar que el líder no solo es un hombre sano, sino que es un hombre inmortal, prácticamente inmortal. A ver, Evo Morales tuvo desde que está en la presidencia 5 intervenciones, todas misteriosas y otras no tanto. Bueno, en 2009 se intervino de un tabique nasal, hubo una corrección del tabique nasal, de acuerdo a la información de la época, sufría de muchos dolores de cabeza y entonces los médicos lo intervinieron. ¿Qué médicos cubanos en la clínica de los cubanos que está en Achumani? Pero la intervención se la realizó en La Paz, pero puso su salud en manos de los médicos cubanos. Por lo tanto, no hubo ningún médico que saliera a la puerta de la clínica, como se acostumbra, a informar de qué tenía el presidente. No, se informó rápidamente, escuetamente, y además se dio por superada la intervención como una cosa insignificante que no tenía ninguna importancia. Entonces le rectificaron el tabique nasal, una intervención que tiene un nombre especializado, a ver si lo encuentro. Bueno, no lo encuentro. En todo caso, era eso, tenía el tabique nasal eh, roto y entonces se lo corrigieron. Parecía que no tenía la menor importancia. Al año siguiente, el 2010, lo intervienen de la rodilla izquierda. Tenía muchas lesiones, al parecer, por su tradición futbolera y los golpes que reciben los futbolistas cotidianamente, un juego duro, pues lo lastimaron y parece que el dolor era muy duro. La operación se la realizó en Cochabamba, en la clínica Los Olivos. Fue cuando un médico dio un informe y dijo que efectivamente había salido de la operación de manera exitosa y el asunto superado. El 2012, el 11 no tuvo mayores problemas de salud. El 2012 se lo interna otra vez en la clínica Los Olivos, pero no se lo interviene, sino que al parecer tiene un estado de estrés, de surmenage, padecía de mareos, y entonces unos días de reposo en la clínica le vinieron bien y salió 100 puntos. En 2013 se complica su salud y hay una confusión de información. Álvaro García Linera dice, tiene problemas de salud complicados, ¿no? No se sabe cuán complicados y en qué consisten esos problemas de salud, ¿no? Y la ministra de entonces, ministra de Comunicación, Amanda Dávila, habla de que arrastraba un estado gripal desde hace muchos días. Bueno, se supera, su salud no hace crisis, no es intervenido ni nada, pero se toma una semana de reposo o un poco menos de una semana. El 2016, otra vez es internado en la clínica Los Olivos de Cochabamba,
ahí sí que le dolió sobre todo el bolsillo porque le cobraron $20,000, le hacen una intervención en la otra rodilla, es decir, la rodilla izquierda. Hay unas fotografías muy bonitas porque los miembros de la conferencia episcopal lo visitan, eh, hay una relación de solidaridad, etcétera, etcétera, y el presidente, bueno, intervenido, se lo ve siempre en la fotografía, sonriente, muy, muy saludable, aunque esté en una clínica, y pues con el pijama clásico que uno tiene que utilizar cuando lo internan en una clínica. En mayo del 17 del año pasado, yo creo que fue el momento más crítico por la información contradictoria que tuvo un solo objetivo, ocultar de qué padecía el señor presidente. Al final se trataba de un nódulo, es decir, un pequeño tumor, dijeron benigno, en la laringe. Evo Morales declaró que no tenía ningún dolor, pero que padecía ronquera. Y la ronquera era evidente porque, como echa 3 o 4 discursos al día, no podía hablar, se trancaba y padecía, era evidente, la ronquera. Entonces se fue a Cuba para ser intervenido. Aquí se abrió una gran polémica con los médicos bolivianos porque dijo, me han visto 5 médicos y no me han podido curar y entonces me voy a Cuba. Y los médicos dijeron, ¿qué médicos? ¿No? Y todo el mundo coincidió, todo el mundo médico coincidió que tratándose de un tumor o de un nódulo, pues es una operación que se la realiza en el país todos los días y que no tenía por qué irse a Cuba. El tema, digo yo, en Cuba pues no le cobraron un centavo. La experiencia anterior, un año antes, en la clínica Los Olivos, por la operación en la rodilla, le cobraron $20,000 y Evo Morales entendió en su propia experiencia lo duro que es tener que recurrir a la medicina privada y cuánto duele pagar una atención médica en una clínica privada. Pues Evo Morales no se animó a irse al seguro que tienen todos los empleados públicos y hacerse operar como todos los trabajadores en Bolivia en la Caja Nacional de Seguridad Social, que no le hubieran cobrado un centavo y que hubieran hecho una operación tan buena como la de los cubanos, porque dijeron que la operación fue un éxito, que el tumor era benigno, es decir, un pequeñísimo tumor de unos milímetros, ni siquiera centímetros, y que pues no pasaba nada. Y efectivamente cuando volvió Evo Morales, volvió con la voz recuperada y parecía que efectivamente el caso había sido superado. Esta era la cuarta intervención a lo largo de su larga gestión presidencial. Hasta que este año, pues, ocurre que, bueno, suenan las sirenas y los carros de las policías, los policías en motocicleta, abriendo camino para que pase rápidamente el carro presidencial y lo internan, intentando ser una internación clandestina, otra vez en la clínica de los cubanos de Achumán. La información que después de muchas contradicciones se da es que era una revisión de rutina. Álvaro García Linera dice, no, es que el presidente se hace una revisión médica todos los años y además nos ha invitado a todos los ministros a seguir ese ejemplo de ir al médico, a hacernos un chequeo médico cada año. Bueno, no era de rutina, no era de rutina, era de emergencia. Después hay otras informaciones que hablan de que fue una intervención de emergencia. No sabemos qué padeció, qué es lo que lo llevó a la emergencia, pero tal como ocurrió la internación en esta clínica, que es especialmente para Evo Morales y sus ministros, no es que cualquier persona, salvo que usted sea
del Partido Comunista, o sea, muy allegado a los cubanos, pues recibirá atención médica en esa clínica de Achumani. Eh, Llegó allí Evo Morales en emergencia. Y la fotografía, de las pocas fotografías que se publicaron, está claro que ni siquiera llevó el pijamita para internarse, ¿verdad? Ya decíamos en algún reporte anterior que un chequeo médico de rutina no necesita intervención médica, porque la intervención médica de rutina es un estudio de medicina general y muchos análisis de laboratorio, ninguno se requiere una internación médica, y el presidente estuvo internado de martes a viernes y con una operación en la que le sacaron un tumor. De tal modo que parece que fue emergencia. Reitero, posteriormente ya las versiones oficiales hablan de una intervención de emergencia. ¿Cómo nos enteramos de que hubo un tumor de por medio? Porque no se sabía de qué se trataba. No hay ningún médico, los cubanos no ponen la cara. Ponen el servicio de inteligencia, pero no ponen la cara. Ni la ministra de Salud, para entonces ya era ministro, ni la ministra de Comunicación, un parte oficial, no. Es el propio Evo Morales a través de un tuit, ¿no? Es decir, la prensa no tiene posibilidad de preguntar. El tuit le permite a los dignatarios, a los jefes de Estado, a los dictadores, decir lo que se les ocurre sin que la prensa tenga derecho a preguntar. Y entonces este es un texto en el que la persona que lo redactó, que no es Evo Morales, por la redacción, ha sido muy cuidadosa en el uso de las palabras, muy correctas, además en los términos médicos, todo muy cuidadoso, ¿no? Es como los tweets en inglés del presidente Evo Morales, que pues nadie se la cree que los redacta él porque no sabe inglés y tampoco sabe de medicina. Pero el tuit decía: en la revisión de rutina, él reitera que no fue corriendo a una emergencia, él reitera esto que parece ser una mentira, ¿no? En la revisión de rutina detectaron un pequeño tumor que ya fue intervenido satisfactoriamente en una cirugía de emergencia, pero sin riesgo. Mañana recibo el alta. Estoy muy bien, 100 puntos. Fíjese el término. Mañana recibo el alta. Es decir, es una redacción perfecta, ¿no? Y dices, un pequeño tumor que ya fue intervenido, ¿no? Ese es un término médico, ¿no? No extraído, no dice me sacaron un tumor, no es un término coloquial, un pequeño tumor que ya fue intervenido satisfactoriamente en cirugía de emergencia. Bueno, está todo de acuerdo a este tuit, muy claro. Se fue a hacer revisar, ahí detectaron el tumor y lo operaron. Hay una fotografía que publicó Avi, no sé si después, no tengo garantía, no puedo poner mis manos al fuego, de si esta fotografía fue adulterada en Photoshop o no, pero es una fotografía del presidente Evo Morales después de esta última intervención en una revisión de rutina que se convirtió en una cirugía de emergencia. Pues él está en alguna reunión, está con una chaqueta a cuadros. El presidente, usted se va a dar cuenta, utiliza ahora poleras Beatle, ¿no? Para cubrir el cuello, la cicatriz del cuello. Tiene que tener dos cicatrices o la misma cicatriz abierta dos veces en el mismo lugar, que es la extracción del nódulo del 17 y ahora la intervención del 18. En esta fotografía, por encima del cuello Beatle color lila, se ve la cicatriz. Se ve una cicatriz bastante grande,
como cicatrices que quedan cuando los médicos extirpan los ganglios por algún motivo, ¿no? Normalmente porque hay un riesgo de cáncer y entonces se sacan los ganglios en operaciones que son relativamente rápidas, fáciles de curar, y por la experiencia que tengo con amistades que se han hecho esta operación, normalmente son muy exitosas y no son como otras operaciones de cáncer que necesitan radioterapia, quimioterapia, etcétera. Bueno, pero hay un parte médico que me diga nada, que me aclare nada sobre la salud del presidente. La salud del presidente no es un tema privado, como por ejemplo mi salud o la salud de los ciudadanos que nos están escuchando, que tiene que ver con la vida privada. Por ejemplo, la salud de Gualberto Cusi era un asunto privado, más si se trata de una enfermedad que el paciente quería no revelar públicamente. Eso es privado, pero el gobierno lo hizo público para humillar a Gualberto Cusi. Pero la salud del presidente es un asunto de interés público, porque queremos saber si está saludable, si está enfermo, cuáles son sus perspectivas de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Y no tenemos un parte médico. El tumor que le sacaron es también benigno, pregunto, porque después de este tuit el gobierno dio vuelta a la página y no quiso hablar más de este tema. El tumor se lo llevó al laboratorio. ¿Los cubanos tienen laboratorio? No sé. Se lo llevó a otro laboratorio o el presidente Evo Morales mandó el tumor a laboratorios cubanos hasta La Habana y todavía no hay resultado. En fin, no se sabe. No se sabe y creo que tenemos el derecho de saber. ¿Por qué? Porque se trata de la salud del presidente. Saliendo de la clínica, ¿no?, para demostrar que el presidente estaba absolutamente saludable y que hacerse sacar un tumor es realmente una cosa muy fácil, muy rutinaria, indolora, que no necesita guardar reposo ni nada y que además el presidente Evo Morales es algo muy parecido a Superman, se fue inmediatamente con la misma ropa que fue internado, pantalón negro, chompa negra Beatle, pues se fue con la mismísima ropa a dirigir a un ampliado de los cocaleros en el Chapar. No hizo uso de la palabra, al parecer estaba todavía dolido, pero se aguantó todas las horas que dura un ampliado de los cocaleros. Bueno, ha recuperado la palabra, ha vuelto a hacer intervenciones, ha ido a los yungas a amenazar a aquellos que se oponen al gobierno, que los van a sacar a chutazos, bueno, ya sabemos, y el presidente se aguantó el 16 de julio y los gritos de Bolivia dijo no, antes de emprender viaje a Cuba. Ayer por la tarde, a las 4 de la tarde, desde Cochabamba, en su avión presidencial, se fue a Cuba. En Cuba se está desarrollando una nueva versión, es la 24ª versión del Foro de San Paulo. Ahora les cuento lo del Foro de San Paulo, quiero terminar con eso. Pero el presidente va a Cuba a la clausura de este foro, es decir, no necesitaba realmente estar. La pregunta es por qué se quedó, por qué no se fue antes, porque a él que le gusta participar de todos estos foros, allí está Maduro, allí está Dilma Rousseff, están todos los amigos, obviamente la cúpula cubana, La Habana es la sede de este encuentro, y se quedó para el 16 de julio, se quedó tal vez porque en su agenda política está recuperar a la paz, misión casi imposible. Y se quedó a presenciar el desfile de teas, teniendo que tragar varios sorbos amargos que le da la población, que corea incansablemente. Bolivia dijo no. La participación de CONADE, muy lindo ver a los dos últimos defensores del pueblo marchando junto a la cabeza de CONADE,
en vísperas de este 17 de julio, aniversario del golpe de García Mesa, de la matanza de Marcelo Quiroga Santa Cruz, el minero Gualberto Vega y de Carlos Flores. Allí está otra vez CONADE encabezando las luchas democráticas, al grito de Bolivia dijo no, pero no hay ni siquiera CONADE, no hay una dirección que uno pueda decir ha organizado la respuesta en la sinfónica, ¿verdad? Saben que el gobierno trajo a un gran bandoneonista argentino y la, la directora de la Sinfónica, que es del gobierno, quiso antes de la presentación de esta música de tango lanzar algunas frases a favor del gobierno y el público se puso pero como loco gritando Bolivia dijo no para callarla y el director de la Sinfónica se agarraba la cabeza diciendo por favor no metas más las patas, pero eso fue uno de las miles, porque fueron miles de circunstancias, de hechos, inclusive en la inauguración de la línea celeste, había gente que le gritaba Bolivia dijo no, un hombre que se vistió de blanco con su gran letrero en el pecho, Bolivia dijo no. Esto no lo organiza ningún partido político. No hay ningún partido político que tenga la capacidad, obviamente, de movilizar a tanta gente, el sentimiento popular generalizado, que se expresa de manera pacífica, pero contundentemente. Quiero que respetes mi voto, quiero que respetes la democracia. Y Evo Morales tuvo que soportar este revés del pueblo paseño, pero que creo que refleja el sentimiento y la postura del pueblo boliviano en general, de decirle a Evo Morales, aunque estés muy sano, aunque estés muy bien de salud, que no sabemos si así será o no será, pues queremos que te vayas, porque ya el tiempo se te acabó. No hay desquite en esta materia, la Constitución es tajante, queremos el respeto a nuestro voto, a la Constitución, a las instituciones democráticas, y Evo empieza a sentir esto, aunque esté en la fase de la negación, desde el punto de vista psicológico, ¿no? Inventa historias afirmando que toda la gente que grita Bolivia dijo no, es gente pagada, y que la gente que pinta Bolivia dijo no, es gente pagada, y que cuando se encuentran con las fuerzas masistas, son tan buenitos los masistas que los dejan pintar para que saquen la fotografía y vayan a cobrar por haber pintado Bolivia dijo no. Si fuera así no tendría por qué preocuparse, porque en Bolivia en la oposición no queda ningún partido fuerte, ningún partido que tenga la capacidad de esa movilización generalizada. Y si son pagados, no hay que por qué preocuparse. Pero no solo les preocupa, les irrita. Yo creo que si tiene una dolencia el gobierno es el hígado de todos ellos, el hígado de Álvaro García Linera, el propio hígado de Evo Morales, porque ya no resisten que la gente les diga, Bolivia dijo no, que es un grito de combate y de un contenido democrático y de lucha muy grande, muy grande. Bueno, Evo Morales se fue a Cuba para no escuchar más el Bolivia dijo no. Seguramente con su presencia quiere recuperar la simpatía en La Paz y lo único que recibió no fueron aplausos, guirnaldas, cariños, autógrafos, selfies, no, lo único que recibió o fue indiferencia silenciosa, que también es muy fuerte, o como lo ocurrido en la calle Jaén, cuando él está ingresando a la casa de Pedro Domingo Murillo, pues el público no dice nada. Antes la gente se desvivía por tocarlo, por sacarle fotos. Hoy no. Hoy sabe que no le puede decir nada porque pueden ser detenidos. Pero
es este silencio, ¿no?, que a Evo Morales le debe lastimar, que le debe doler. Bueno, en todo caso, todavía en esa fase de negación se ha ido a Cuba. Se ha ido a Cuba para recibir los aplausos, los abrazos de todos los que han formado parte de estos gobiernos hoy fracasados, que fueron la esperanza de la región, la esperanza no solo del antiimperialismo, pero la esperanza de gobiernos progresistas, populares en el mejor sentido, y que han derivado en un populismo llamado de izquierda, pero que es ferozmente de derecha, porque uno puede discutir si los bonos están bien, si se sube o no se sube el precio de la gasolina, si, bueno, uno puede discutir muchas cosas que uno puede aceptar, disentir, en fin, pero lo que no se puede discutir son los derechos humanos. Y allí va Maduro, el dictador Maduro, asesino de 200 jóvenes el año pasado. Allí están los representantes de Nicaragua que están ahogando en sangre al pueblo de Nicaragua. Él mismo, ¿no?, con 80 muertos en la espalda y está dispuesto a seguir matando. Bueno, allí están discutiendo, ¿no?, cómo controlan las redes sociales, porque ese es el tema del encuentro en Cuba. ¿Cómo controlan las redes sociales, instrumento de los ataques de la derecha y del imperialismo norteamericano? En fin, con los derechos humanos no se puede disentir, y aquel que viola los derechos humanos no puede reivindicarse progresista. ¿Qué clase de progresismo puede existir en la matanza que estamos siendo observadores atónitos de lo que está aconteciendo en Nicaragua? Bueno, y ahí están todos los que están dispuestos a violentar los derechos humanos, es decir, a conculcar todos los derechos de manifestación, de expresión, el derecho básico a la vida. Están dispuestos a todo con tal de quedarse. Bueno, y allí está Dilma Rousseff, ¿no?, planteando la solidaridad con Lula, que está preso, condenado a 12 años por corrupción. Y bueno, y ahí reúnen a grupos, organizaciones, partidos especialmente los que quedaron, los partidos comunistas, ya sin vínculos con la Unión Soviética, porque ya no existe la Unión Soviética, pero como un equipo de solidaridad a los dictadores, a las matanzas, a la justificación de las matanzas, porque si usted ve Cadena Sur, si usted escucha a estos personajes, resulta que en Nicaragua Daniel Ortega está luchando contra el terrorismo, y todos los jóvenes que salen a la calle son unos terroristas, y entonces el pobre Daniel Ortega se está defendiendo de un golpe de Estado y está luchando por la paz. Es decir, el cinismo es tan grande, pero bueno, ya después de 12 años creo que ya entendemos que esta no es una versión, que esta simplemente es una mentira, y que estos gobiernos se mantienen comunicacionalmente sobre la base de las mentiras, y que una de las grandes mentiras fue la fecha de la muerte de Hugo Chávez. Si antes el Foro de San Paulo concentraba pues a la intelectualidad latinoamericana, a los artistas, a los cantantes, en fin, hoy no. Hoy los que defienden los derechos humanos, empezando de Ernesto Cardenal, este sacerdote, poeta, guerrillero, que estuvo en la revolución sandinista, que precisamente hoy se marca el día del triunfo del sandinismo, cuando Anastasio Somoza se fue de Nicaragua, pues Ernesto Cardenal fue uno de los luchadores de esa revolución. Hoy Ernesto Cardenal no tiene dudas en señalar a el gobierno de Ortega como un gobierno dictatorial. Además, Ernesto Cardenal perseguido por Ortega de manera incansable. Está Sergio Ramírez, que ha sido un gran escritor
nicaragüense que ha recibido el premio Cervantes 2017, pero el premio que le entregaron este año, pues en la entrega del premio lo dedicó a los luchadores en Nicaragua, a los caídos en Nicaragua. Bueno, y Carlos Mejía Godoy, ¿no?, que acaba de hacerle una carta a Ortega, conmovedora. ¿Quién es este cantautor, Carlos Mejía Godoy? Bueno, es el autor de lo que fue el himno de la revolución sandinista, Nicaragua, Nicaragüita. Usted la ha debido escuchar, es una canción llena de amor. Ay, Nicaragua, Nicaragüita, la flor más linda de mi querer, abonada con la bendita Nicaragüita, sangre de mi querer. Ay, Nicaragua, Nicaragüita, sos la más dulcita que la mielcita de Tamagüez, pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero mucho más. Bueno, el autor de este poema, de esta oda a la revolución sandinista, hoy es perseguido por Ortega y hoy se planta frente a Ortega y le dice que por favor se vaya en una carta conmovedora. Bueno, y como estos grandes de Nicaragua, pues hasta los reggaetoneros, ¿no? No podía ser de otra forma porque son los jóvenes los que están poniendo el pecho en defensa de los derechos humanos y la democracia, están todos en contra de las dictaduras y ausentes de este foro de San Pablo que se reúne en La Habana. Pero no creo que el presidente hubiera ido solo a la clausura. Creo que el presidente Evo Morales va para un chequeo médico porque creo que está más preocupado de lo que dice en su tweet. Aquí cierro mi reporte, con otro estaré con ustedes mañana. Ha sido un gusto. Hasta mañana entonces. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando.